Son las 9:17. Vamos ahora hasta Perú para platicar con Ángel Páez, periodista, jefe de la unidad de investigación del diario peruano La República. Ángel, un saludo desde México. Gracias por estar con nosotros. Buen día, Pascual. Placer. Ángel, pues se ha hecho caso del llamado de la presidenta Dina Boluarte a una tregua política. Le está dando esa tregua a la oposición, sobre todo para la conformación de su gabinete. Efectivamente, hay que tener en cuenta dos detalles muy importantes para comprender lo que está pasando. Al asumir la presidencia, ella dijo hasta el 2026, Sí. que efectivamente es lo que corresponde porque ella fue elegida con el presidente Castillo hasta ese periodo. Sin embargo, pocas semanas antes, menciono el 22 de septiembre, una encuesta nacional indicaba que los peruanos querían que se convocaran a nuevas elecciones Ujú, presidenciales y del Congreso, porque el Congreso, así como el presidente, estaban en ese momento muy desacreditados, ¿no? ujú. Entonces, debido a esa presión, en estos momentos en el país hay diversas manifestaciones, en el interior sobre todo, en aquellas zonas donde Castillo en las elecciones de 2021 recibió votaciones de 70 y 80 hasta 90%, lo que era una locura. Ujú. En esos lugares hay una gran protesta, manifestación que aparentemente va a prolongarse y por esa razón la nueva presidenta ha evaluado la posibilidad de convocar a elecciones. Es más o menos en menos de 48 horas ha cambiado de posición Ujú. debido a que hay que tener en cuenta algo muy importante. La realidad de Lima, la capital, Es es otra. muy diferente en el Ujú. interior del país. Ya, entonces, sí hay, ¿cómo funcionaría legalmente la convocatoria a elecciones? Porque, bueno, Perú no es un régimen parlamentario en el que se disuelve la legislatura y se convoca a elecciones cuando así lo dispone la mayoría. En este caso, legalmente, ¿qué procede para convocar a elecciones, Ángel? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el presidente, el mismo día que dio el golpe de Estado, mejor dicho, dio el golpe de Estado para evitar una audiencia del Congreso que había convocado con la finalidad de debatir un tercer pedido, repito, un tercer pedido para la destitución a Ujú. las 3 de la tarde, y era por presuntos actos de corrupción. Entonces, cuando el presidente da el golpe de Estado y fracasa porque no tenía básicamente el apoyo de las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional, que suele ser un elemento clave en este tipo de situaciones de interrupción de la democracia, el Congreso adelanta esta audiencia de las 3 de la tarde para más o menos a la 1 y allí lo, lo destituye. Ujú. No obstante, el Congreso también tiene serios casos de corrupción, con decirte que tres dirigentes importantes de tres bancadas trascendentales del Congreso son investigados por crimen organizado y lavado de activos. Ujú. Entonces, han sacado este Congreso con estas graves acusaciones a un presidente que tenía las mismas imputaciones. Sí. Entonces, ante esta situación, la gente está confundida, está muy molesta y se esperaba que, o se espera que la presidenta tome una decisión más acorde con este sentimiento de los ciudadanos, ¿no? Ujú. ¿Y en la Constitución peruana o en las leyes está previsto una convocatoria anticipada a elecciones? De hecho, el mismo Congreso estaba tratando, entre varias medidas que intentó aprobar para terminar con el gobierno de Castillo, Ujú. porque había una discordancia total, precisamente era la de la adelantar las elecciones, ¿no? Sí. De hecho, el expresidente Vizcarra, que también fue, que reemplazó a Kuczynski, que lo reemplazó a Kuczynski, que también fue, que tuvo que renunciar para evitar una destitución. Ujú. Vizcarra, al asumir, al poco tiempo después, disolvió el Congreso y convocó elecciones. De hecho, se formó un nuevo Congreso. Sí existe esa posibilidad. Sí hay esa posibilidad. Ahora, yendo a las acusaciones en contra de Castillo, ayer escuchaba a su abogado decir que pues el delito de rebelión requiere necesariamente el uso de las armas, haber tomado las armas. ¿Cómo va a proceder la acusación en su contra? Ayer, precisamente, durante el debate, la sustentación del pedido de prisión por una semana, la Procuraduría y la Fiscalía sostuvieron que no era necesario contar con el levantamiento de armas para... Ujú. La figura de la norma más bien indica básicamente en el sentido de que bajo cualquier forma se interrumpa la democracia
se viole la Constitución para imponer un nuevo Estado. Y eso es lo que hizo Castillo, ¿no? No solamente Ujú. disolvió el Congreso, sino también ordenó la reorganización del Poder Judicial, del Ministerio Público y de otras instancias, con el Sí. evidente propósito de suspender o de congelar los casos de corrupción que tienen en giro en estos momentos, ¿no? Ujú. Y también ordenó un toque de queda, o sea, interrumpiendo la libertad ciudadana. Entonces, todos esos componentes de esa decisión Ujú. es una rebeldía o una rebelión ante lo que está escrito en la Constitución. Es lo que dice la Fiscalía, ¿no? Entiendo. Entiendo. Ángel, por último, ayer estuvo el embajador de México, por lo menos así lo dio a conocer el canciller mexicano Marcelo Ebrard, estuvo el embajador Monroy a ver a Castillo. ¿Hay alguna posibilidad de que de que México concediéndole el asilo, él pudiera pues salir de la cárcel, librar el proceso, o esta petición es pues simplemente para cubrir un trámite, pero realmente no hay nada que se pueda llevar a cabo? Algo similar hizo, pero ya no como presidente, Alan García, más o menos el año 2019, cuando se iniciaron las investigaciones en su contra y estaba a punto de ser detenido. Él ingresó a la residencia del embajador de Uruguay, Ujú. y en ese caso Uruguay, Alan García sostenía que era un perseguido político, cuando en realidad habían serias acusaciones de corrupción, habían pruebas de que había recibido dinero, Ujú. y el gobierno de Uruguay no le concedió el asilo en ese momento, ¿no? Ujú. Tuvo que regresar a su casa. Entonces, ahora no considero y no veo que sea la sensación que hay en este momento de que el señor Castillo sea un perseguido político, Ujú. porque el señor tiene que enfrentar serias imputaciones graves, acusaciones de corrupción. De hecho, el mismo día del golpe, cuando el presidente estaba leyendo su discurso, en el Congreso se encontraba un testigo que era una persona muy allegada al mismo presidente Castillo, quien se ha acogido, acá en el Perú se dice, a la colaboración sincera. En Ujú. realidad estaba delatando a varios integrantes del gobierno del presidente y a él mismo de haber recibido sobornos que superan o cerca de los $2 millones, más o menos el cambio, ¿no? Y la diferencia de todas las demás acusaciones es que este señor les dijo que él le entregó en la mano una cantidad de dinero Ujú. al señor Castillo, y dio muchos detalles de cómo fue este acuerdo ilegal, ¿no? O sea, ahí, en este contexto, una serie de imputaciones reales, Ujú. documentadas y testimoniadas, de presuntos actos de corrupción atribuidos al presidente. Es muy diferente a los otros solicitudes de asilo por razones políticas. Acá hay temas penales Sí. que seguramente, si son más conocidas y ventiladas, darán que pensar antes de entregar un asilo. Pues muy interesante, Ángel. Vamos a seguir muy al pendiente y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Un fuerte abrazo desde México. Un abrazo igualmente. Gracias, muy amable. Ángel Páez, periodista, jefe de la unidad de investigación del diario peruano La República. Me llamó mucho la atención eso último que nos dijo. Si desde México se ven los cargos que hay en contra del expresidente Castillo y los testigos que lo acusan, pues quién sabe si le darán el asilo político. 9:26, vamos a una pausa, regresamos enseguida.